y que tiene influencia en la educación colombiana, pues un cordial saludo y un agradecimiento por la invitación. No, pues yo soy maestro, básicamente. Llevo nada más que 40 añitos en las aulas, en los patios y aulas, tanto en la educación distrital y como catedrático en la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, y pues nos hemos movido en distintos espacios, ¿no? En los espacios de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física, hace ya décadas, porque el tiempo corre muy rápido. Nos movimos muchísimo en la década de 80 y 90 en la reactivación de la asociación y de la educación física. Estuvimos también hacia el 2010, 2011. Y bueno, hemos trabajado siempre en función de la educación física. Vivimos de ella, pero también vivimos para ella. Entonces, eso nos ha permitido pues estar sintonizados con las responsabilidades que tenemos. Les agradezco y espero que podamos conversar muy agradablemente y muy productivamente. Estoy atento a sus inquietudes y espero poder aportarles también. Vale, perfecto, profesor Víctor. En este momento, pues, hemos socializado los diferentes documentos relacionados con todo este proyecto de reforma a la ley 181 y encontramos diferentes aspectos que inclusive, pues, nos ponen a reflexionar y nos ponen a pensar acerca del papel también del edufísico y cómo concibe y plantea su propia área. Entonces, no sé, yo pensaría que podríamos iniciar de pronto, tú que has estado en esas mesas de discusión, inclusive con asociaciones importantes a nivel nacional y con representantes de diferentes universidades, si pudieras contarnos un poquito acerca de cómo inició todo esto y cómo de alguna forma se planteó los objetivos y también la filosofía de esta reforma de ley que en algún principio, y yo también lo veía así en diferentes escenarios, se plantea como una actualización necesaria, pero también miraba yo que en esa transición de actualizar, pues la educación física efectivamente no aparecía como término como tal. Entonces, no sé si nos puedas ampliar un poquito esa historia, ese devenir en los últimos meses frente a todo lo que ha pasado con este proyecto que pues ya está en la Comisión Séptima de Senado y Cámara. Bueno, sí. Quisiera una preguntita para los que están presentes, así, un sondejo, si ya leyeron, si conocen el proyecto de ley que presentó el Ministerio del Deporte. O alguno de los profes que están aquí para que nos indiquen si ya hay una lectura o si damos una información más amplia. Pueden habilitar sus micrófonos para que puedan responder este sondeo de información por parte del profesor Víctor Jairo. No sé. Sí, pido la palabra. Sí, para todos muy buenos días. Qué placer compartir este momento de reflexión por nuestra causa, la educación física. Qué grato oír al profesor Víctor Jairo Chinchilla, uno de nuestros líderes. Sí, yo he tenido oportunidad de leer el contenido de la ley. La verdad es que esa ausencia de la educación física nos movió a cobrar un espacio que nos pertenece históricamente y pedagógicamente por la labor que la educación física ha hecho en el país y lo que ha generado, no solamente a nivel de sector educativo, sino a nivel de política educativa. Y cómo en este momento de la pandemia, lo que salió a la luz fue aquello que está escrito, todo mundo a hacer actividad física. Entonces esto, en realidad, yo estoy de acuerdo con el profesor Raúl en el sentido de que hay que reflexionar y posicionarnos social y políticamente. Diría yo, políticamente, el licenciado tiene que entrar a esa línea de concertación entre el valor de la educación física y la política pública. Gracias. Vale, perfecto, profesora Marta Moncada. No sé,
no sé, de pronto Yair, Héctor, Jimmy, si de alguna forma han tenido contacto con estos documentos de la reforma del proyecto de la ley 181. Buenos días para todos. Raúl, buenos días. Profesor Víctor, buenos días, compañeros. Pues primero agradecer el espacio a la asociación que nos permite tener este momento de conocimiento, porque la verdad pues uno lo oye, pero tener el acercamiento al documento lo hemos tenido gracias a la asociación. Definitivamente es un ámbito donde genera algo de preocupación de parte nuestra como profesionales de la educación física y el deporte. El documento nos llegó ayer gracias a la colaboración de Raúl y definitivamente nos permite dar una mirada mucho más cercana a lo que muchos queremos profesionalizar a nivel de educación física, ¿no? Tomar en el ámbito educativo y en el ámbito deportivo la realidad de lo que podemos y pretendemos como profesionales de la educación. Entonces, yo siento que el documento nos permite dar una mirada con una ilusión mucho más cercana a lo que siempre hemos querido, que no solo seamos parte del grupo de asignaturas que pretenden una educación integral, sino que sean parte de la profesionalización de la misma, ¿no? Gracias, profe, muy amable. Bueno, entonces pues no se trata de hacer un examen, si leyó los documentos, pero es como enmarcarse en el tipo de diálogo que podemos desarrollar. Bueno, de acuerdo con la pregunta del profesor Raúl, nosotros conocemos el documento hacia el mes de febrero, un documento que circuló el Ministerio del Deporte, en el cual manifestaba que era el proyecto para la modificación de la ley 181. Y simultáneamente invitaba a unos foros regionales para su validación. Entonces, nosotros como buenos profesores de educación física nos dimos cuenta que, pues primero leímos el documento y después al ver la ausencia de la educación física en el proyecto, pues comenzamos a movernos, a comunicarnos, y en ese proceso constituimos lo que llamamos una mesa nacional de trabajo sobre la reforma de la ley 181. Y arrancamos nuestro trabajo de estudio del proyecto y vínculos con el propio ministerio para para conocer el sentido del proyecto. Bien, ¿a qué se refiere el proyecto? El proyecto se refiere a la modificación, realmente a la derogación de la ley 181. ¿Y qué es la ley 181? Que ese pienso que sí, como profesores de educación física, tenemos un amplio conocimiento. Es la ley que se llama la ley del deporte, la recreación y la educación física, ¿no? Es una ley que nace de lo que se llama, en términos genéricos, la ley del deporte. Entonces, se desplegó un escándalo, realmente eso fue creciendo porque aparecieron titulares de que se excluía la educación física de las aulas. No es así porque ustedes saben que la educación física formal está regulada por la ley 115. Entonces, sin embargo, la ley 115 está articulada con todo el sector del deporte y la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Está articulada porque la educación física no es solo una asignatura escolar. La asignatura escolar es un ámbito, una dimensión del proceso de la educación física, que es un proceso realmente general de formación humana. Entonces, establecido formalmente, ¿no? Establecido formalmente, quiero decir, en torno a lo que se llama la legislación educativa colombiana. Entonces ahí es donde tenemos que tener como nuestra buena ubicación, entender claramente el marco de la legislación para poder mirar las consecuencias que siempre implica para el país modificar una norma. Porque en realidad una ley pues es un conjunto de acuerdos que se normatizan, pero que van tocando cada una de las acciones
que ella regula, y las responsabilidades que cada quien tiene allí, y la manera como queda organizado frente al Estado y frente a la sociedad. Por supuesto, en realidad una ley toca pues hasta la vida personal de las personas de quienes nos vemos involucrados. De tal manera que pues obviamente la norma tiene un gran efecto, ¿no? Un gran efecto no solamente en el ámbito profesional, sino pues en el ámbito del conocimiento académico propio, en el ámbito de la organización, en el ámbito de la incidencia social, de la regulación de todo el proceso. Entonces, un elemento fundamental de la ley 181 es que crea un sistema. Entonces, cada ente del Estado, cada ministerio tiene sus propias competencias, pero como eso no está circunscrito solamente al ámbito, sino que tiene relaciones con otros ministerios, con otras instituciones en donde se encuentran los efectos prácticos de una decisión. Ejemplo, ¿qué pasa con lo que enseña la educación física? ¿Es solamente para la evaluación al interior de la escuela? No, la educación física, decimos, es para la vida, es lo que nosotros proclamamos. Y significa para la vida, significa para todas las edades del ser humano, para todos los contextos. Por tal razón, lo que se enseña en la escuela, en últimas, tiene como elemento de materialidad, de concreción, la vida personal y la construcción cultural, lo que se haga en la cultura. ¿Ven? De ahí la importancia del enfoque curricular que se tenga en un colegio, porque ese enfoque, pues obviamente tiene que trascender el ámbito escolar y llegar a lo social. Entonces, en ese ámbito, depende del currículo. Si yo digo, cuidado de sí, educación física es la base del cuidado de sí, entonces implica procesos éticos, procesos de salud, procesos, por supuesto, del ámbito físico, del ámbito emocional, de la interacción social, y por eso siempre los profesores de educación física decimos somos educadores de todas las dimensiones humanas a partir del movimiento, de la motricidad o de la corporalidad, según aquellos fundamentos que privilegiemos. Entonces, ahora, hacemos deporte, entonces el deporte tiene ese ámbito dentro de las aulas, pero se hace también en el sistema deportivo escolar o en el sistema deportivo. Entonces, ¿cuáles son esos nexos? Necesariamente, entonces, hace que el Ministerio de Educación tenga que regularse con otros ministerios, y en este caso el Ministerio del Deporte, que se está estrenando como institución, pues tiene que tener también una mirada general. Entonces, necesariamente la ley 181 es una ley integradora, es una ley de sistema, cuestión que no aparece claramente en el proyecto, ¿no? Y digo todavía en presente que no aparece porque si bien se han adelantado algunas conversaciones y manifestado que se aceptan algunas propuestas, ellas todavía no están operando. Hasta que no se vea el proyecto, que empiece su discusión en el Congreso, no podemos decir que toda el conjunto de propuestas que hemos hecho llegar están incorporadas al proyecto. Bien, por otro lado, es importante, lo menciono porque parece que no tuviera sentido, pero históricamente, y eso lo tenemos que comprender desde nuestro saber académico y de nuestro saber profesional, la educación física nació con la institucionalización de la República de Colombia en 1819. La primera norma que es expedida en 1826 por Francisco de Paula Santander para la educación y para la instrucción pública como una estrategia de construcción de la nación y de identidad de la nación, contempla la educación física explícitamente como educación física en esas normas, y ustedes pueden buscarla en archivos históricos que están, incluso pues ya todo está digitalizado porque las normas, los documentos que sacó Santander están ya digitalizados, y ahí aparece, y aparece en dos dimensiones. Una dimensión reguladora del comportamiento, ¿sí? Aparece allí como la parte de
de comportamiento, imagínense, especialmente orientado hacia la formación de los hábitos y cuidados de las niñas, ¿no? Específicamente, ¿sí ven? Y también aparece ya como una práctica que debe establecerse semanalmente a través de paseos. Estamos hablando de 1826. El número de habitantes de Bogotá eran unos 20.000 habitantes o menos. Entonces, pues estamos hablando de villas. Sin embargo, ya arranca porque hagamos estudiemos, miremos simultáneamente qué pasaba, por ejemplo, en la educación física europea, en las escuelas gimnásticas. Las grandes escuelas gimnásticas de Goodmouth y Links, pues ya estaban en ejercicio en los sistemas educativos. De tal manera que, de todas maneras, el proceso de la independencia tuvo que ver con vínculos culturales y, por supuesto, las influencias que tenía Europa fueron influyendo en la construcción de la educación en Colombia. Y desde ahí, a través de todo el siglo XIX, se mantiene, se consolida, se establece a través de distintas escuelas gimnásticas, principalmente realizadas desde lo que se llamaba la milicia y desde las comunidades religiosas. Y específicamente en 1870 sale una gran norma para la educación, que es una norma histórica de una implicación muy grande, que precisamente en ese momento se habló del Estado docente, o sea, se habló de que la educación era el centro de la construcción de la nación, porque pues en 50 años todavía se estaba en la colonia y la liberación de los esclavos era reciente, en fin, entonces se necesitaba ir dentro del modelo de lo que es una república y se tomó la educación como centro, y ahí está la educación física a través de las reformas que se ven después de la Constitución de 1896. Al comienzo del siglo hay una ley que se llama Ley General de Instrucción Pública, consolida la educación física, y en 1825 se establece lo que se llamó la Dirección Nacional de Educación Física, la Ley 80, que establece claramente la creación de un organismo en el Estado colombiano para que desarrolle la educación física. Y es esa comisión de Dirección Nacional y la comisión que se constituye la que organiza el deporte en Colombia. Y eso va haciendo así hasta 1968, cuando se crea Coldeportes, con una ley que establece la creación de institutos descentralizados para administrar determinados procesos que en el país tenían como unas características específicas, y en este caso fue el deporte, para la organización de los Juegos Panamericanos de Cali en 1871. Y ahí, ¿qué es lo que se hace? Parece que se fue un error, porque en Argentina y otros países se vivieron situaciones parecidas. La dirección no se queda en el ministerio. Sí, por ejemplo, en México, en Argentina, que hemos leído, en Chile y en Uruguay, se mantiene la dirección y se crean los organismos que atendían el deporte. Aquí se le entrega todas las funciones a Coldeportes. Y entonces ahí empieza un paralelismo. Y menciono esto porque la viceministra del deporte en su recorrido legal habla de como si todo hubiera empezado en 1968. Y lo menciono aquí para que entendamos que esto tiene una constitución histórica, y por tanto tiene un piso en la sociedad y en la nación. Y bueno, a partir de ahí ya vienen todos los procesos de Coldeportes durante algún tiempo. Incluso aquí habló la profesora Marta, ella estuvo allá en esos procesos, actora de primer orden, pero allí se logró hacer un consenso, y en Coldeportes el equipo armaba los currículos y todos los procesos que se dieron de 1970 y todo el proceso hasta finales del siglo, pues se dieron en coordinación con Coldeportes. Y se creaban los currículos, los que yo creo que muchos de ustedes conocieron, o en los cuales ustedes fueron formados. Los currículos, hasta que llega la Constitución Política, hay una gran transformación y viene toda la historia de la Ley 181. Ahora bien, ahí ese es como un recorrido.
Y entonces, históricamente estamos integrados al sistema del deporte. Entonces, con una visión muy limitada, característica fundamental del proyecto que se presentó, que conocimos en febrero, sobre el cual nosotros nos reunimos, hicimos unas propuestas porque ese proyecto tenía las siguientes características. Primero, prácticamente no hablan nada del sistema de educación, del sistema nacional. Tiene una denominación y nombra unas organizaciones, pero entiende por sistema la organización del deporte asociado. Está totalmente centrado en el deporte asociado. Y lo digo totalmente porque desde los principios en su desarrollo organizativo todo está en función de armarlo como deporte asociado. Por supuesto, entonces no hay un desarrollo ni de sistema, ni de un espacio para el deporte comunitario, el deporte recreativo, el deporte formativo, para la recreación, para la misma actividad física, que es una nueva práctica, o bueno, un nuevo sector que aparece en las normas y que se ha venido pues institucionalizando, incluso ahí tenemos algunas tensiones de comprensión, no de existencia, sino de comprensión de los fenómenos. En cuanto hay argumentos que decían, no, es que actividad física ya incluye educación física y eso no es así, entonces eso pues ya lo conocemos como profesionales, cómo son esas relaciones. Entonces, ese es un punto, ¿no? En la visión restringida de una concepción mirada solamente hacia el deporte asociado, una visión hacia el deporte más o menos empresarial, una visión de vínculo con la tecnología y demás, pero no una visión para la nación. Incluso el primer artículo del objeto de la ley está establecido en función de organizar la práctica del deporte y la actividad física y la recreación, porque pues allí en ese proceso se excluye la educación física. Y no se habla de lo fundamental de la ley, que es el establecimiento del derecho a la educación física, el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre para toda la sociedad. Entonces, a partir de ahí, entonces, pues obviamente es un proyecto que tiene unas críticas muy grandes y que en el proceso de discusión con nosotros, porque ¿qué es lo que pasa? Esta mesa que inicialmente constituimos organizaciones abiertas, algunas universidades, se va a encontrar con las otras asociaciones, Asociación de Profesores de Educación Física, la Asociación de Darcopref, que es otra organización multiprofesional de educación física, recreación y deporte, con Arcofader, que es la entidad de los programas de formación en educación física, y allí hacemos lo que se llama una nueva mesa, una mesa de organizaciones. Esta mesa es la que a partir de ahí, y va la mesa nacional, la mesa de trabajo, que somos pues quien habla, está en nombre de esa mesa, que es plural, abierta, es una unión de voluntades, y allí logramos hacer unos acuerdos sobre unos 12 puntos, que son los que el profesor Raúl les ha hecho llegar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esos puntos? Que establezcamos el sistema, incluyamos la educación física, establezcamos el sistema de educación física, recreación y deporte como un sistema. Allí hacemos una concepción, damos unos objetivos en cuanto al sistema tiene que tener esos vínculos de coordinación, de articulación, de complementariedad para facilitar los proyectos. Establezcamos unos objetivos rectores que incluyan a la educación física en el ámbito formativo, en el ámbito social, en la inclusión de todos los sectores sociales, en la proyección hacia la salud. Y ese es como el marco de los objetivos. Establecemos entonces otro artículo en el cual decimos debe haber una coordinación entre el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Educación para fortalecer la educación física, para fortalecer los programas de educación física extracurricular. Establecemos, digamos, la importancia de los entornos escolares, de que la práctica de todo este ámbito sea cuidada por los sectores municipales, por los entes territoriales, para facilitar las condiciones para todos los habitantes, y promovemos
que se abra un espacio, que ese es un objetivo fuerte, muy grande, que se abra un espacio de lo que llamamos educación física como práctica social, es decir, que se pueda ver la apertura de programas de educación física para todos los sectores de la población, no solamente la población escolarizada, sino todos los sectores a través de las distintas edades, y para ello se rescata una experiencia muy valiosa en el país que se llama Centros de Educación Física. Entonces, dentro de esos criterios, que pues yo no los voy pero si quieren pues se exponen detalladamente, pero pensaría que están ya en su poder, porque se establece allí la modificación que se propone. Hay un cuadrito que dice sobre qué trabajamos, segundo cuadrito, qué es lo que se propone en el artículo. Entonces, y si es nuevo, o sea, si es nuevo o si es una modificación del antiguo proyecto. Entonces, claramente lo que hemos buscado y lo que en 2 reuniones que ha habido con el Ministerio del Deporte es en la primera como el planteamiento de nuestro interés y en segundo la formalización. Primero la educación física se crea el sistema claramente y ahí como sistema, como elemento del sistema, la educación física empieza a compartir responsabilidades, a interactuar con todos los sectores y dentro de ello los desarrollos que corresponden a principios, objetivos, formas de organización. Entonces, el vínculo con el Ministerio del Deporte entonces es que la educación física está regulada por el Ministerio, no hay ninguna modificación, pero debe buscarse articulación para favorecer los proyectos como por ejemplo los Juegos Intercolegiados. Sobre los Juegos Intercolegiados hay muchos planteamientos porque uno de ellos es que Supérate es un sistema que funciona en el nivel que funciona como estructura deportiva, pero no como estructura educativa pedagógica de amplia participación. Entonces sí, lo que se pide es que ese Supérate sea abierto y se recupere toda una tradición histórica que ha habido con los festivales escolares y los Juegos Intercolegiados, para que realmente el deporte se fortalezca como proyecto cultural y vivencial y recreativo y de involucramiento de toda la comunidad, y no como un proyecto deportivo y tecnificado, solamente para los muchachos que tienen el talento y la voluntad de la práctica deportiva. Por ejemplo, ese es un tema fuerte a discutir. Y fuerte a discutir toda la proyección de la recreación en el país, pues, porque pues en el proyecto no se ve claramente esa proyección de la recreación. Igualmente, la recreación y todo el tema del aprovechamiento del tiempo libre, pues el aprovechamiento del tiempo libre en últimas es una condición facilitada por el desarrollo de todo el sector. Entonces, eso es lo que está a puertas se supone de entrar a modificar el proyecto original. Estamos esperando la respuesta por escrita, ya van 3 semanas, pero pues obviamente entendemos que eso no es un proceso corto, tiene que tener toda una argumentación legal y demás, y esperando también las sesiones del Congreso, porque realmente el Congreso los ponentes todavía no han hecho la ponencia de presentación al Congreso de la República del proyecto. Por eso se hablaba de que hoy hay una mesa, por ejemplo, en Medellín, una audiencia pública para escuchar a todas las comunidades. Afortunadamente, pues se ha podido dar esa discusión. Hemos actuado con un sentido propositivo. Sabemos que hay unas críticas muy fuertes. Sabemos que uno puede tomar ante eso una posición de rechazo y que se hunda el proyecto o contra el proyecto. Nosotros asumimos una posición más constructiva, más de búsqueda de convergencia en torno a aquello que necesita el país realmente. Y entonces, desde lo que hemos avanzado, pues sin un mayor optimismo, porque uno no sabe de los políticos contemporáneos qué esperar, porque mienten con toda la facilidad, es como propio de la naturaleza actual, cuando se inventaron eso de la posverdad para justificar las mentiras y no quedar mal, acabaron con la ética. Eso es una desgracia para la sociedad, ¿no? Esas cosas de jugar con la ética, porque la ética precisamente es como el principio que regula y obliga a los contrarios a buscar el respeto mínimo a unas reglas de juego que permita dirimir las contradicciones. Y cuando se habla de la posverdad y cuando se habla de otros fenómenos,
obviamente todo lo pone en un plano relativo. Entonces, uno no sabe qué pasa con las cosas, nunca se ven las definiciones. Cuando parece que no hay definiciones es cuando toman determinadas decisiones que perjudican o que imponen un punto de vista. Lo digo porque es una realidad y pues no sabemos en este momento hasta que no esté aprobada, que incluso es que es increíble porque en la cultura política o en la incultura política está esa parte de una vez aprobada una ley, está lo que llaman la conciliación de la redacción entre la Cámara y el Senado, y allí meten cantidad de micos, o sea, la gente tiene que estar más vigilante en el momento en que están pasando el documento a limpio que en todo el proceso anterior. Entonces, pues esa es toda la experiencia. No sé si en este resumen estaría... No, perfecto. Perfecto, profesor Víctor. Profesor Víctor, una pregunta que me llama la atención y es que, pues en parte del documento habla acerca de que el Ministerio del Deporte quedaría como asesor del Ministerio de Educación en temas que tienen que ver con la actividad física, la educación física, como el ente que de alguna forma orientará. Entonces, no sé cómo tú ves esa relación que el Ministerio de Deporte termine orientando al Ministerio de Educación y por ende los demás currículos escolares, porque esa orientación se va a ver evidenciada en esos diseños curriculares y eso directamente afectará las prácticas al interior de la escuela. No solo hablaba de extracurriculares, sino como un ente que orienta todo el campo deportivo. Entonces, no sé cómo tú o si tú nos puedes brindar alguna apreciación frente a ese tema. No, porque le hemos preguntado al Ministerio de Educación Nacional y ellos no van a aceptar ninguna injerencia del Ministerio del Deporte. O sea, los acuerdos que se dan es a nivel de sistema, o sea, a nivel de lo que se llamaría la complementariedad y la cooperación. Pero pues obviamente que en todo lo educativo el único órgano rector es el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, por supuesto, siempre el Ministerio del Deporte da conceptos, el Ministerio de Educación pide el concepto en cada una de las decisiones que toma a las entidades que corresponden. Entonces no va a haber injerencias no lo va a permitir internamente el ministerio, aunque sean del mismo gobierno, el Ministerio del Deporte no tiene por qué regular, orientar o algo parecido el currículo escolar. Lo que tiene es que coordinar con el ministerio las posibilidades de desarrollo, por ejemplo, de los juegos, de todo lo que tiene que ver con lo extracurricular. Internamente, pues como cualquier entidad, puede dar sus opiniones, sus conceptos, pero el regulador es el Ministerio de Educación. Y supongo que ahorita en el proceso debe llegar limpio esos artículos que todavía están ahí en ese limbo, en ese marco como confuso el que menciona Raúl, allí porque todavía hay una redacción de injerencia del Ministerio del Deporte en los currículos. No, eso como tiene que tener el concepto del Ministerio de Educación para que llegue al articulado en el Congreso de la República, entonces tienen que hacer el ajuste legal. Y en el ajuste legal, ya porque lo hemos preguntado, porque también tuvimos una reunión con una funcionaria de la mesa, no la mesa de asociaciones, sino la mesa de trabajo, tuvimos una reunión. Pedimos una reunión con la ministra de Educación, pero no nos dieron esa reunión, sino nos dieron como una especie de sesión de trabajo con una directora de evaluación y sectores, digamos, de sectores educativos. Hay una subdirección. Entonces, ella nos ubicó claramente en las regulaciones que el ministerio tiene frente a esto. Entonces no va a haber injerencia del Ministerio del Deporte. No puede haberlo porque es inconstitucional, porque en cuanto a los límites de las responsabilidades del Estado no pueden tocarse una doble función. Crearía un desorden en la toma de decisiones y en últimas las tomas de decisiones son administrativas y presupuestales, entonces no van a, siempre el fondo de muchas cosas es el tema financiero, el tema de la financiación de los proyectos, porque todo programa, toda acción política con la población implica pues dinero. Entonces ahí sí hay un interés de cada quien de
de no comprometerse y cargárselo al otro. En fin, todas estas cosas que pasan en la vida corriente, pues se da también a nivel de instituciones. Vale, profesor Víctor. Una pregunta que tengo acá que me hacen es en relación a la idoneidad de los maestros. Hay un Bueno, apartado que habla acerca de idoneidad. si No hay una sé. idoneidad, me olvidé de ese tema, que es un tema de discusión, porque se está hablando de la idoneidad. Digamos que la idoneidad dentro del sector educativo está establecida por la ley 115. O sea, ya hay un marco de idoneidad. Lo que pasa es que ese se relativizó, ¿no? Con el decreto, con el estatuto 1278, entonces permite el acceso de cualquier profesional. Claro que pone una condición a unos cursos de pedagogía y demás para poder entrar dentro del proceso de, digamos, del escalafón y de lo que es la regularización de la profesión docente. Ahí hay una pequeña condición, pero el 1278 abrió la posibilidad de que todos los profesionales que lo deseen pueden ingresar al sistema educativo. Eso tiene cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Porque indudablemente en la historia de la pedagogía siempre se reivindicó al profesional, al docente como un profesional con identidad y por tanto era el preparado para ir a la escuela. En este caso el 1278 abrió la posibilidad, pero crea unas condiciones y con esa condición pues los profesionales acceden y así como renuncian a la primera semana que les toca enfrentarse a las complejidades de la escuela, otros son excelentes, ¿no? Otros hacen unos aportes invaluables, así que eso no podemos como establecer una ley de que eso no sirve. Pero digamos, consecuencialmente con la identidad, digamos, en la educación no hay problema, ya, mi amor, porque está regulada. Y hay unas condiciones para pasar de una categoría a la otra, y en fin. Y ese paso de una categoría a la otra ya está regulada dentro del propio sistema educativo. En cambio, la idoneidad en el sector del deporte, ustedes saben que eso es complejo, ¿no? Y tampoco se puede establecer una norma que solo el que tenga título profesional puede crear un club o puede ejercer. Entonces, allí sí sería muy importante, es muy necesario una regulación, unas regulaciones que permitan unas condiciones para poder, digamos, ser profesional del sector, sea en cualquiera de sus campos, y también tener una forma de escalafón, una forma de regulación para que haya precisamente esa capacitación permanente y ese empoderamiento de un sector muy grande profesional que pues en general pues son licenciados en educación física un gran porcentaje y otros vienen de muchas experiencias, deportistas, de personas formadas desde técnicas, tecnologías y demás. Entonces, sabiendo que existe esa realidad en el país, pues claramente puede hacerse una regulación. Un sistema que favorezca la capacitación y que involucre al sector universitario y permita una cualificación y un aseguramiento de las condiciones laborales. Ustedes saben todas esas discusiones que hay con los entrenadores deportivos, con los futbolistas, todos esos temas tan complejos que hay con las escuelas deportivas. Ustedes saben que una escuela se funda en un barrio y generalmente hay gente, lo inician personas entusiastas, otras porque ven oportunidad de ganarse la vida, no siempre son muy técnicas, hay cosas de chancucos graves, hay negocios turbios como esos que escuchamos, toda esa comercialización de muchachos con el fútbol y demás que le sacan el dinero a los padres y finalmente con las promesas de que van a llegar a un fútbol profesional en Argentina y demás, pues, o en otro lado, pues sí, hay estafas, mejor dicho. Eso tiene que ser regulado, obviamente la ley tiene que ponerle un freno a eso y un freno, más bien más que un freno a la irregularidad y un orden para posibilitar su desarrollo. Entonces creo que la idoneidad debe moverse en la ley, en la nueva ley, de esa forma. Perfecto, profesor Jairo, una pregunta ya más particular, más desde Asecolde como tal, y es, nosotros habíamos, inclusive parte del tema, el título de la charla es Trabajar juntos por la educación física del país.
¿cómo crees que están generados estos espacios? Yo creo que un poco más, o sea, más allá del alarmismo que se creó frente a la inclusión del término de educación física en este proyecto de reforma a la ley, se generó un movimiento nacional como en tratar de decir qué está pasando, pero también cómo participamos. Estos escenarios de participación para trabajar juntos, todos los licenciados, los profesionales, los técnicos en aras de la educación física, ¿cómo ves ese escenario que se abrió, esa posibilidad de dialogar en diferentes regiones, esas mesas que se crearon? ¿Qué tanto ese espacio verdaderamente es un espacio que podrá perdurar y podrá de alguna forma plantearles a los docentes de las instituciones escolares ser más activos políticamente, no sé, socialmente, y sentirse como un actor protagónico también de todo lo que pasa en relación a la educación física del país? Quería hacerte con esa pregunta, a ver si tú nos ayudas a entenderlo desde el punto de vista del maestro, que pues obviamente está en su colegio, pero que pues tiene una razón de ser social, política, inclusive económica en un país como el nuestro. Claro, digamos, ¿sabe qué? Aunque es contradictorio, pero estuvo como muy bueno que el ministerio haya excluido en el proyecto inicial a la educación física, porque pudo generar una alarma y mostrar que la educación física existe, ¿sí? Porque resulta que nosotros estamos en lo que esquemáticamente llamamos el estado de confort, ¿no? O sea, se entra en una rutinización de las cosas que van perdiendo la potencia cultural y social que tienen. Entonces, cuando ocurre esto, pues hubo reacciones y las sigue habiendo. Entonces, no puede ser solamente para meterse que quede en el artículo, pero ¿qué implica que quede en el artículo la idoneidad profesional, por ejemplo? Pues una cantidad de decisiones que mete a medio país en el tema para resolverlo. Que quede un programa extracurricular, en fin, que quede cada una de las decisiones que estamos solicitando, que quede como derecho y que se constituya el sistema. Pues toca empezar a construir el sistema, ¿no? Y toca empezar a mirar cada uno de los procesos. Y unas discusiones larguísimas sobre qué es educación física, qué es deporte, qué es recreación, todos estos que pretende delimitar, y esas delimitaciones tienen que ver con lo que se hace. Entonces, fíjate que afortunadamente este diálogo, este tema no lo hubiéramos tocado aquí en este grupo, ya que es pequeño, los invito a dialogar. Aunque son grupos pequeños, muchas veces tienen una trascendencia por el marco de las organizaciones que convocan. O sea, fuera de esta reflexión de que existimos como comunidad nacional y uno se pone a pensar, claro que somos muchísimos. El deporte el deporte estructurado organizativamente es una miniatura frente a lo que es el fenómeno educativo nuestro. Hay más de 80 programas de educación física, programas bueno, 90 programas de formación profesional, o sea, en universidades. Imagínate, 80, 90 en el país. Y hay niveles de pregrado, la mayoría, y algunos de especialización y otros de maestría. Y hasta ahora se va a iniciar el doctorado de educación física en la Universidad de Antioquia. Pero también hay doctorados en educación al cual han accedido edufísicos. Entonces uno dice, esta cantidad de universidades, ¿qué están diciendo cuando tratan el tema, cualquier tema, pero particularmente el de la educación física, ¿sí? ¿Qué están diciendo? ¿Cuál es? Porque en un programa para formar un docente es formación, con todo el currículo y las condiciones, investigación, y proyecto de grado, y proyectos múltiples, y extensión, o sea, aplicaciones hacia la comunidad. ¿Dónde está toda esa masa de producción de conocimiento? ¿Guardada empastada en las bibliotecas? ¿O en archivos digitales? ¿Dónde está eso? Porque se supone que debe tener un efecto en la comunidad. Y fíjense que en los currículos universitarios soñamos muchísimo y proyectamos muchísimo. ¿Y dónde está ese efecto práctico? Entonces, digamos que ya que hablo de la universidad, creo que hay dos líneas de trabajo que nos muestra la ley. Una en el ámbito profesional, que es la regulación, que es lo que llamaríamos la idoneidad, que surge el tema de la
capacitación, formación permanente, responsabilidad ética profesional, hacer bien el trabajo, cómo nos estamos desempeñando en cada una de las instituciones. Porque fíjense que si, digamos, la educación física sale de las aulas, sí, afecta a los profesores de educación física, pero el conjunto de la sociedad, ¿qué dice? ¿Lo toca? Ahora, en la academia, que es por donde empecé, pero pues toqué lo profesional de la academia, pero en la academia pues también requiere un gran estremecimiento de la academia frente a lo que es no solamente la formación del licenciado de los profesionales, sino la investigación y la articulación real de los proyectos con lo que es la práctica y la producción cultural en el país, y la solución de problemas y la concreción de ilusiones, porque hay muchas proyecciones que tenemos, pero ellas solamente se ven si se consolidan en investigación, y investigación que es específica o que es interdisciplinaria. Ahora, en la acción social, pienso que por supuesto las condiciones van cambiando y creo que la acción social se da de la misma escuela, pero todavía en muchos ámbitos, y también se busca eso a propósito de la regulación, y es que, por ejemplo, si los profesores, lo que se quiere, ¿no?, que la ley respalde, es que un profesor de educación física que tiene su equipo, que va a los torneos, entonces se le reconozcan esas horas como horas extras a su clase. No porque es voluntario, no, porque pues es un trabajo exigente en un espacio que tiene unas regulaciones y que tiene también una exigencia de responsabilidades, entonces el profesor merece que se le pague. Pero también en esa responsabilidad social puede hacerse desde esos vínculos, desde el propio proyecto curricular, a través de la extensión, de las, digamos, en los colegios, en los encuentros depende cómo están vinculadas las familias, puede haber toda una línea que el profesor de educación física genera con actividades complementarias, en fin. Y pues la acción social ya en otras dinámicas, ¿no? La acción social en dinámicas que salen de la práctica escolar y que se van a volver club o se van a volver asociación de caminatas, de aprovechamiento del tiempo libre, de actividades de cultura deportiva en la ciclorruta, en fin, de uso del espacio, de hábitos de vida, en fin, hay muchas líneas de trabajo que dependen de un saber académico y que se pueden proyectar socialmente. Vale, profesor Víctor. Y finalmente, como en la acción política, es la última que te digo, que es la que estamos haciendo, ¿no? Es pensar socialmente, es pensar macro en las implicaciones que tienen nuestras prácticas, que implica cohesión organizativa, decisión de compartir con los miembros de la propia comunidad frente a otros. Perfecto. Profesor Víctor, el profesor Héctor Bello puede habilitar su micrófono, te quiere hacer una pregunta, entonces lo escuchamos. Profesor, Señor. Haciendo un poquitico de análisis y de remembranza en la memoria de muchos de los profesionales que estamos reunidos hoy, por allá en el 2008, a nivel de gobierno, se presentaron unas mesas de trabajo donde se unificaron muchos entes gubernamentales y privados, para este caso Coldeportes, el SENA, y dentro de mi profesionalización como entrenador de fútbol, creando competencias laborales de fútbol. La pregunta es, siempre quedó la duda en esa mesa de trabajo si debíamos iniciar como entrenadores de fútbol, que era el caso específico nuestro, pero no veíamos esta misma línea a nivel de educación física. Yo recuerdo que en ese 2008 estas competencias laborales aparecieron para ciencias de la salud, donde eran los médicos los primeros que se estaban certificando a nivel de competencia laboral, y veo que en el punto 15, donde hablamos de idoneidad profesional, se está teniendo en cuenta este proceso que empezó, ya estamos hablando de hace 13 años, o definitivamente es un proceso completamente nuevo, porque en esa época, vuelvo y les repito, se unificaron estos tres y nos dedicamos fue a trabajar a nivel de fútbol porque era nuestra especialidad, pero siempre quedó ese interrogante, ¿no? Siempre quedó el interrogante, bueno, ¿y dónde queda la competencia laboral del educador físico? Sabemos que hay universidades que tradicionalmente han trabajado, desarrollado y estructurado seres humanos dispuestos a nuestra profesión,
pero nunca supimos a ciencia cierta si había una competencia laboral específica desarrollada para nuestro ámbito educativo. Es muy claro el proyecto cuando habla de hacer más presencia, hacer más énfasis en este desarrollo. ¿Existe la posibilidad de unificar esos dos proyectos en este momento o este proyecto arrancaría prácticamente de cero? Bueno, como la competencia laboral del docente está establecida en el estatuto docente, entonces no sería objeto de regulación por parte del SENA, porque el SENA regula todo el ámbito. Fíjate que el SENA tiene tres grandes líneas: actividad física, entrenamiento y recreación. Entonces el SENA está regulando las competencias en estos tres ámbitos. La competencia docente está regulada por el estatuto docente y a su vez ello implica que los currículos universitarios se estructuren para formar esa competencia. Y precisamente la tendencia actual es el desarrollo de competencias, y dentro de esas competencias pues están las competencias profesionales, y para el ingreso para el egreso de las carreras universitarias están las pruebas saber que están establecidas para la parte para deporte, aparte para educación física, como condición de grado de los estudiantes. Y posteriormente el ingreso a la carrera de docente, entonces también tiene otro examen. Entonces, este tipo de procedimientos regulan el tema de la idoneidad, pero establecida en los parámetros generales del estatuto docente, por un lado. Por otro, el tema de los entrenadores, usted sabe que es complejo, ¿no? Y que poco a poco quienes han entrado en la regulación, como usted lo menciona, pues van en ese proceso. Y la ley del entrenador que está en discusión, pues también supone una serie de parámetros, pero toca ir mucho más allá. En ese sentido sí sería lo interesante. ¿Para qué? Para poder integrar primero esas competencias que efectivamente el SENA sigue estableciéndolas, y para muchos sectores, por ejemplo, para el ejercicio del turismo ambiental. Conozco y hay cantidad de profesores de educación física que hacen los cursos de certificación en competencias para tener programas de recreativos de aprovechamiento del tiempo libre, digamos, de excursiones y demás, de turismo, creo que se llama específicamente. Entonces, esa es como una modalidad que hay hoy. Hay una competencia general para la docencia, pero si el profesor de educación física quiere ir a una actividad específica, el SENA ya tiene unos criterios de certificación. Y los entrenadores, pues entiendo que buscan hacer un estatuto también que permita la regulación de su profesión. Y lo básico es lo que usted menciona, porque el SENA pues está allí claramente ubicado en torno a lo que es la competencia laboral para cada una de las actividades. Muchas gracias. Listo, profe Víctor. Gracias a Héctor. Vamos a darle la palabra a una última pregunta del profesor César Devia. César, puedes habilitar tu micrófono. Sí, señor. Buenos días, Raúl, y muy buenos días, profesor Chinchilla, acá desde la ciudad de Ibagué. ¿Cómo me le ha ido? Profesor César, un placer saludarlo. Sí, señor, muy bien. Bonifacio? Muy bien, sí, señor. Gracias, trabajando fuertemente ahí por la educación física. Pues sí, lo conozco. Bueno, profe. Un gran proyecto, bueno, gracias. Sí, señor. Profe, frente a la discusión que se está dando hoy en esta mañana, que me parece bastante pertinente, y aprovecho el momento para agradecer. Digamos, sí, sobre este tema se ha suscitado muchas discusiones, digamos, desinformación que a veces no permite aclarar ni hacer este proceso de construcción que han hecho ustedes, pero sí quisiera, abordando su conocimiento frente a este proyecto, tener un poco más de claridad frente al título 8, capítulo 1 de los artículos 69 y 70. O sea, como usted nos ayudara un poco, en este caso a mí, a profundizar o aclarar el objeto de estos dos artículos que hablan del entorno educativo. Muchas gracias. Todavía ese es un artículo confuso. Ese, digamos, vino de una modificación propuesta por el propio ministerio, en donde establecía el vínculo que tiene como dos sentidos. Uno,
La participación del Ministerio del Deporte en el proceso de construcción de los currículos con el Ministerio de Educación Nacional. En ese tema ya les había explicado que lo que hay que aclarar allí es que el ente rector, y pues digo lo que hay que aclarar y lo que van a aclarar en ese artículo para que ya sea objeto de discusión en el Congreso o si no seguirá la discusión ahí, es que el competente para dirigir los currículos, pues eso es una competencia del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio del Deporte puede dar conceptos y allí lo que se propone es que la participación, digamos, las opiniones que dé el Ministerio del Deporte ayuden a promover el desarrollo de lo que es la competencia, lo que es el deporte, la recreación, la actividad física dentro de los colegios. Entonces, esa es una línea. La otra línea es la extracurricular. Entonces, que también tiene una regulación por parte del Ministerio de Educación, pero una organización en donde es posible que el Ministerio del Deporte pueda apoyar más, que son todo tipo de proyectos extracurriculares que surjan de la institución educativa y se articulen, por ejemplo, en los institutos, en los programas de los municipios relacionados con recreación y aprovechamiento del tiempo libre o con deporte escolar. Allí el Ministerio del Deporte tendría un compromiso para financiarlos, para apoyar ese desarrollo. Pero su vínculo pues está con la escuela porque es el colegio, desde la educación física ha buscado proyectar estos programas. Entonces, por eso es importante que la escuela no pierda el contacto con lo que es Supérate, o sea, realmente la escuela no sea solamente el proveedor de estudiantes, sino que la escuela tenga decisiones en cuanto a la orientación pedagógica, por ejemplo, el deporte escolar. Y el Ministerio del Deporte sí se comprometa, porque esa es su función, a presentar las condiciones para que el deporte para los niños y el aprovechamiento del tiempo libre se garantice como práctica social. Es que en la educación física, cuando uno está en su área curricular, uno lo está enseñando, lo está promoviendo, lo está fundamentando, pero no solamente es para la clase, como les decía, y como todos sabemos, es para la vida. Y en ese sentido, el Ministerio de Educación Nacional pues no puede ponerse a organizar todos los clubes y alternativas que haya para el uso del tiempo libre, sino que corresponde a unas instancias. Esas instancias sociales deben ser reguladas por el Ministerio del Deporte. Esa es la aclaración que hay, siendo ambas correspondiente, teniendo ambas, o por lo menos principalmente sabiendo claramente que lo extracurricular tienen una condición educativa, no solo competitiva. Y hay otro tema allí relacionado y es que se debe tener en cuenta el contexto cultural. Entonces, en las regiones deben involucrarse las prácticas pertinentes a las culturas de las regiones y promoverse. Y allí también tiene que ver con la inclusión, para que haya apertura a programas para las personas en situación de discapacidad, que son, pues todos tenemos alguna discapacidad, ¿no? O alguna condición especial. Por eso se habla de educación física, porque esos programas tienen que ser dirigidos por personas que conozcan y además conozcan de la pedagogía adecuada para atender a estas personas. Entonces allí lo que hay es, ahí, porque está ya en la discusión, quedó así, pero va a haber una regulación para diferenciar. Perfecto, profesor Víctor Jairo Chinchilla, muchas gracias por esta intervención, por la claridad que nos brindas frente a todo lo que se estaba manejando en este proyecto de ley, también por el halo de tranquilidad. Pues seguimos pendientes, pues todo lo que se genere, sabemos que es un proceso que no acaba ahorita con estas socializaciones que se están haciendo en Cámara y Senado, sino que van a continuar, ahí estaremos como muy pendientes. Te agradecemos por el espacio, también a los que se conectaron el día de hoy. Tenemos muchas cosas por trabajar, muchas cosas que abordar, muchos temas y muchas líneas que crear, pero pues esta pandemia también permitió generar unos vínculos y unos contactos que nos van a permitir vislumbrar esa visión y esa misión que tenemos también como asociación. Entonces te agradezco mucho tu intervención el día de hoy.
a los asistentes y ya no sé si tengas unas palabras de cierre y con eso terminaríamos nuestra reunión. Muchísimas gracias, ¿no? Invitarnos ahora que en el Congreso de la República es una instancia donde debemos manifestarnos todos los ciudadanos, entonces estar pendientes, como también los políticos tienen sus bases en las ciudades, en los municipios, pueden ser familiares, cercanos a nosotros, pues también ilustrarnos sobre el tema. Y bueno, muchísimas gracias, muy queridos, muy amable Raúl, y a todos los aquí participantes, muchas gracias. Vale, profesor Víctor Jairo, muchas gracias. Señores, señoras, que tengan una feliz tarde. Voy a darles cierre a esta reunión. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, profesor Víctor Jairo. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Bueno. Gracias, profesor Víctor. Gracias, profesor Chinchilla, muchas gracias. Profe, gracias, un feliz fin de Raúl, muy semana. amable. Gracias. Compañeros.